Besiete Ishmael. Conoció el cielo. Vamos a ver Perashat Vaera. Oyó que le llaman Moshe. Emor el Aarón, Kaj Mate. Y le dijo a Hashem a Moshe, dile a Aarón que tome su vara. Nosotros conocemos un poquito el tema este. Nos dice Rashi, por cuanto que el agua, el río, protegió a Moshe cuando fue enviado dentro, cuando lo lanzaron a Moshe al río. Por eso no va a golpear con su mano y tampoco ni en la plaga de la sangre ni en la plaga de las ranas. Y el golpe lo va a dar Aarón. Pregunta el Rab Eliau Diskin en el libro Nahal Eliau. El Rab Eliau Diskin Shelita. ¿De dónde nosotros sacamos que tenemos que reconocer el favor que me hace una cosa inanimada? ¿Por qué? Porque no hay ninguna sospecha en esto. Probablemente hay comentaristas que, cuando nos explican en base a las cosas ocultas que nosotros no entendemos, que cada creación tiene un ministro en el cielo, un ángel en el cielo. Entonces podemos pensar que el reconocimiento del favor que se nos pide aquí es con respecto al ministro o al ángel del agua y no al agua en sí. Y de esa forma nosotros podemos entender también en forma simple y de acá tomar una enseñanza muy importante para otras cosas. Nosotros tenemos que saber que nosotros, cada uno de nosotros, está influenciado por dos fuerzas que tenemos, la mente y el sentimiento, la inteligencia y el sentimiento. Y de acuerdo a la mente, de acuerdo a la inteligencia, nosotros pensamos que no hay lugar para no golpear el río por una cuestión de reconocer el favor. ¿Por qué? Porque el río no está esperando de nosotros un reconocimiento. Si el río me salvó, el río no está esperando que yo le devuelva el favor. Y en esto no hay ninguna diferencia. ¿Quién va a golpear al río? Si lo va a golpear Moshe o lo va a golpear Aarón. Y con seguridad que el río tampoco sabe quién tuvo provecho de él, ni tampoco quién lo golpea. Pero del lado del regesh, del lado del sentimiento, sin duda hay lugar a sentir algo. Tal vez no ir por el lado de que el río va a sentir algo. Nosotros somos lo que sentimos. La cuestión es que nosotros vemos, de acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestro accionar, aparece un sentimiento. Por eso, nuestra integridad tiene que ver también con reconocer el favor o no reconocerlo, inclusive cuando se trata de un favor que recibimos de algo inanimado, de una cosa, vamos a decir, algo mineral, algo como el agua, como una piedra o algo así. ¿Cómo vamos a explicar? Cuando nosotros vemos lo que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Berajot, lo que dijeron nuestros sabios, hay un tema que aparece en el Tratado de Sotá, habla sobre la mujer Sotá. ¿Qué es la mujer Sotá? Para quien no está al tanto de esto, la mujer Sotá es una mujer que el marido sospecha de que hay personas que están
buscando a esta mujer. Y entonces le previene a la mujer que no se junte con tal persona. Y la mujer no sospecha, no piensa que hay algún peligro de ningún tipo y se junta con esta persona. Se junta no solamente que se junta con esta persona, sino que se encierra con esta persona ante la advertencia del marido. Y hay testigos de que esta mujer se encerró con esta persona. Entonces el marido ahora la lleva al Cohen. La lleva al Cohen y esta mujer va a ser probada con las aguas de Sotá, así se llama, son unas aguas que hay toda un acto especial que trae la Guemará, que las aguas estas se ponen en un recipiente donde está escrito, en la tierra está escrito el nombre de Hashem, y que cuando se vuelquen las aguas sobre ese recipiente se va a borrar el nombre de Hashem. Y esta mujer va a tener que tomar de esta agua, y si esta mujer pecó con este hombre que se encerró, entonces va a haber problemas. Dice ahí que se le va a retorcer los intestinos y que va a sufrir y que va a terminar muriendo. Pero si no hizo nada, no va a pasar absolutamente nada con la mujer. Y entonces es prueba de que la mujer no hizo nada y va a volver con el marido. Pero si la mujer pecó, no puede volver con el marido. Le va a estar prohibida para él. Entonces, nos dice acá la Gemara que la persona que vio a una mujer sotá vamos a decir, en su pecado, o sea, que vio que la mujer toma el agua de sotá y empieza a tener problemas, dice la Gemara que esta persona se cuide de tomar vino. Y no se entiende muy bien. No se entiende muy bien qué es lo que nos viene a decir. Decimos que no se entiende, entonces, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si una persona ve que esta mujer tiene problemas? ¿Por qué se tiene que apartar del vino? ¿Por qué la Gemara dice que se aparte del vino? Nos trae acá una diferencia entre lo que es ver las cosas con la mente y ver las cosas con el sentimiento. Por el lado de la mente, no hay ningún problema. La persona que vea lo que pasa con la mujer sotá no tiene que preocuparse por apartarse del vino ni nada. ¿Por qué? Porque esta visión no va a influir para mal en la persona. Al contrario, la persona va a ver esto y entonces va a entender las consecuencias terribles que trae este tipo de pecados y lo que le pasa a la mujer por haber sido infiel al hombre. Y esto va a despertar enseguida que la persona se aleje de cosas como estas, tanto el hombre como la mujer. Pero desde el punto de vista sentimental, ¿qué pasa al ver esto? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros recibimos del exterior provoca una influencia en nuestros sentimientos. Hay como pequeños conductos, como pequeños hilos de sentimiento que cuando nosotros vemos, escuchamos algo, esto provoca una sensación interior y el mal puede influir sobre nosotros. Un ejemplo, el Hafez Haim, él decía que una vez que vio gente profanando Shabbat, no en su ciudad, sino en otro lugar, vio gente que profanaba el Shabbat y dijo, durante años no vi una persona que profana el Shabbat y esto le hizo tan mal le hizo, ¿por qué? Él va a profanar el Shabbat, el Hafez Haim, seguro que no. Pero esto influye sobre sus sentimientos. El ver una persona que profana el Shabbat. Entonces también ver una mujer que está sufriendo por haber sido infiel y que todo el proceso que hizo el Cohen con las aguas de Sotá, y no solamente eso, Hashem permitió que se borre su nombre para que haya shalom en la casa. Esta es la fuerza del shalom, que Hashem permitió esto para que se sepa que la mujer no pecó y pueda volver con su esposo. Y nosotros no podemos saber
hasta dónde llega esa influencia de las consecuencias de haber visto una cosa tal vez desagradable. Por eso nos dice la Torá que el que ve y recibe una influencia negativa con su vista, con sus oídos, que que se separe, que haga, que ponga como una barrera delante. ¿Para qué? Para que la influencia mala no lo afecte. Y eso puede evitar un daño espiritual que podría suceder. De acuerdo a esto, nosotros entendemos que el error de una persona o lo que nosotros acostumbramos a decir, nosotros vemos cosas o nos juntamos con gente tal vez que no es del todo buena. ¿Y qué decimos? Yo puedo ver tranquilo o puedo escuchar porque a mí no me va a pasar esto. Y nunca nosotros podemos saber hasta dónde una cosa no buena para los ojos o para los oídos, hasta dónde esto puede causarnos una influencia negativa, hasta dónde todo influye. Nosotros sabemos que tenemos que rodearnos de gente buena. ¿Para qué? ¿Por qué no tengo que yo acercarme a grupos de gente que son malas? Por ejemplo, gente que habla maledicencia. Y yo digo, no, pero yo ni me interesa lo que dicen y tampoco voy a hablar cosas malas. Yo no puedo decir que no hay ningún problema que yo vaya y escuche. No puedo decir eso porque eso va a influir sobre mi persona. Esto es también, tiene que ver con lo que es el reconocimiento del favor a las cosas inanimadas. Tal vez decir que ser desagradecido. Eh, la persona que tuvo provecho de una cosa inanimada, esto va a ser eh, esto va a tener ¿cómo se puede decir? Esto va a provocar en esos tejidos tan delgados, va a ser como un daño pequeño, muy pequeño o tal vez imperceptible para nosotros, pero el daño va a ser sobre el alma hermosa que nosotros tenemos. Por eso nos enseña la Torá a evitar estas cosas. Y cuando nosotros cuidamos nuestra categoría, la delicadeza del alma, entonces así vamos a evitar cualquier tipo de daño. Para esto, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender en las cuestiones de todos los días. Y en especial en lo que tiene que ver con nuestra incorporación a la sociedad, y en esa incorporación lo que tenemos que tener cuidado es en la educación de la calle. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las Perashot, desde Shemot hasta Beshalach, nosotros leemos ahí sobre la salida de Egipto. Y sobre esto nosotros conocemos las palabras de nuestros sabios, que por mérito de tres cosas que no cambiamos, nuestros padres fueron redimidos y fueron sacados de Egipto. A ver, ¿cuáles son las tres cosas que no cambiamos? No se pueden hablar. Los nombres. La vestimenta. Claro. Muy bien, nombre, vestimenta, ¿y qué más? Lengua. Lengua, muy bien. No cambiamos lengua, vestimenta y nombres. Perfecto. Bien, y esto tan importante es. Tan importante es. Vamos a ver. Nosotros fuimos redimidos, fuimos sacados de Egipto porque no cambiamos nombres, lenguaje
y vestimenta. Así trae el Midrash en varios lugares. Y cuando nosotros entendemos lo que está prohibido, vemos qué pasa cuando sí hacemos una de estas cosas, sí cambiamos una de estas cosas. ¿Por qué? Porque si hubiera una situación inversa y nosotros hubiéramos cambiado una de estas tres cosas, no hubiéramos salido de Egipto. Y acá nos vamos a preguntar. Podemos tener muchas preguntas sobre esto. Cada uno de nosotros entendemos que la idolatría es mucho más grave que cambiar el nombre o la vestimenta, ¿no es cierto? Idolatría, ¿qué hay peor que la idolatría? Entonces, ¿por qué siendo idólatras, esto no impidió la salida de Egipto? Sabemos que cuando estaban los Yudim delante del mar, los ángeles le preguntaron a Hashem, ¿por qué a estos los dejas pasar y a estos los ahogas si los dos son idólatras? Así preguntaron los ángeles a Hashem. Quiere decir que por la idolatría no permitió, no prohibió que salgan de Egipto. En cambio, algunos de estos tres cambios sí lo hubiera prohibido. En caso, sabemos que la idolatría es una cosa mucho más grave. La idolatría es algo prohibido, ¿cierto? Está prohibida la idolatría para nosotros. En cambio, ¿qué prohibición hay en cambiar nombre, en cambiar vestimenta o en cambiar lenguaje? Hay una prohibición, hay una halajá que dice que yo no puedo cambiarme de ropa o cambiar el lenguaje, ¿sabes? Todos estamos hablando en español nosotros, no estamos hablando en hebreo ahora. ¿Y que está prohibido? No, no está prohibido. Entonces, ¿cuál es el problema? De todas maneras, nosotros vemos que nuestros padres salieron de Egipto sin cambiar estas tres cosas. Idolatría había en ese momento. Por esto nos pide una explicación. De acuerdo a todo esto, la respuesta a la pregunta está muy clara. Estas tres cosas que nombraron nuestros sabios como cosas que nos permiten salir de Egipto, son cosas que cuidan la esencia del pueblo de Israel. La esencia de que el pueblo de Israel no se mezcle dentro de Egipto o no se mezcle en ningún lado. ¿Por qué no nos podemos mezclar? ¿Por qué? Porque es muy simple. Nosotros creemos en Hashem. Nosotros sabemos lo que es la Torah. Tenemos 13 principios de fe que los otros pueblos no los tienen. Simplemente no los tienen. Entonces, si no mezclamos, empezamos a mezclar las ideas también. Y al mezclar las ideas, perdemos nuestros principios. Es una cosa fundamental. Acá no hay cuestión de racismo, no hay cuestión de segregación, no hay cuestión de nada. Hay una cuestión de cuidar nuestros valores. Son valores que nadie tiene, solamente nosotros los tenemos y tenemos que cuidarlos. Si no, vamos a ser un pueblo más. Si nosotros no cuidaremos esto, entonces ahora se rompe la muralla que nos separa. En ese caso, allá en Egipto, nos separaba de los egipcios. Y cuando una persona se esfuerza en cuidar su línea, en cuidar su vestimenta, en cuidar su nombre, cuidar la forma de hablar, y no hablar como hablan personas de otros pueblos, no hablamos del lenguaje, sino la forma de hablar. Nosotros tenemos una forma de hablar que también es diferente. No todos hablan como hablamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros a nuestros hijos le ponemos nombres, quién sabe qué cosa,
y le ponemos, si tenemos vecinos que no son Yudim, y le ponemos los mismos nombres que los vecinos, ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo esa influencia. Estamos recibiendo la influencia de la educación que es extraña para nosotros y también transmitiendo eso a nuestros hijos. Y viendo esto de esta forma, nosotros ahora entendemos mucho mejor cuál es el peligro. El peligro de quitarle la identidad, lo aleno, al pueblo de Israel, y que esto es peor que la idolatría. Nuestra generación está en un peligro tremendo por la influencia de la educación de la calle. Educación de la calle llamamos a todo lo que tenemos alrededor. Y esto es peligroso para nosotros, no solamente para nuestros hijos y nuestros nietos, sino también para nosotros mismos. Y también sin entrar en lo que es el tema de la tecnología, por supuesto, porque la tecnología nos inyecta, más que inyectarnos, es como una avalancha de cosas que intentan apartarnos de lo nuestro. Está bien que todo lo que está creado es para la Torá y para Israel. ¿Por qué? Porque mucha gente está en contra de lo que es Internet y mucha gente está en contra de lo que es las comunicaciones, pero gracias a esta tecnología, porque por supuesto fue creada para nosotros. Nosotros ahora podemos, ustedes están todos en distintas partes del mundo y todos nosotros estamos viendo, y estamos escuchando, y estamos compartiendo todas estas cosas, los conocimientos de nuestros sabios. Todo gracias a eso. Pero tenemos que saber ponerle límite a todo esto. ¿Por qué? Porque si no le ponemos límite, nos vamos a cualquier parte. Eso tenemos que saberlo. Nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. ¿Por qué? Porque no solamente a los niños, a nosotros también, es la realidad. Nosotros ponemos cualquier palabra que ponemos en un buscador, aparece cualquier tipo de barbaridades, no es lo que buscamos. Pues aparece lo que buscamos, pero también pueden aparecer un montón de barbaridades. Y si no tenemos un cuidado especial, podemos caer en muchas cosas y no es una cosa que uno dice, uy, no, pero ¿qué estamos hablando? ¿Cómo? Si yo sé cuidarme. Como dijimos recién, la influencia del medio, no, a mí no me va a afectar. No, no podemos decirlo. Mucha gente muy cuidada, mucha gente cayó en estas cosas, pero cayó muy, muy profundo. Entonces, está probado eso, no es una cosa inventada. Mucha gente, y no podemos decir que esta mente, no, porque esta persona tenía la cabeza sucia y por eso cayó en cosas. No, no, todas estas cosas son todo 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 el entorno que nos rodea, que busca. Busca que nosotros pasemos el tiempo y perdamos el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo, 70, 80 años, 120, es mucho tiempo, nos sobra el tiempo, estamos aburridos. Entonces, necesitamos pasar el tiempo y buscar pasatiempos, cosas que pasen el tiempo. ¿Para qué? Para que la vida pase y las empresas que buscan pasatiempos tengan sus ganancias, la gente tenga sustento y nosotros perdamos el tiempo en tonterías pagando. Entonces, pero eso no es para nosotros. Nosotros, Baruch Hashem, tenemos el tiempo que tenemos, es valioso. El tiempo es dinero. Nosotros tenemos un tiempo que tenemos que aprovechar para darle a nuestra alma algo para que cuando llegue al cielo a los 120 años sea bien recibida. ¿Por qué? Porque con los pasatiempos el alma no va a ser recibida. No es una cosa que Hashem quiera para el alma. Entonces tenemos que pensar que todo esto no tenemos que permitir que todo esto que trata de bombardearnos más que nada, que tenga efecto. Tenemos que poner una cúpula de hierro o lo que sea para evitar que toda la influencia de la calle llegue a nosotros, llegue a nuestras casas, llegue a nuestros hijos. Esto es una cosa que hay que cuidar porque es lo más valioso que tenemos.
Y si nosotros queremos criar, queremos traer al mundo generaciones de personas sabias, de personas que se acerquen a Hashem, tenemos que evitar todo este peligro tan grande que es todo lo que nos rodea. El Gaón, el sabio, Rabí Natan Meir Bach, ¿cómo se lee esto? Bach Vogel, algo así, sé que se libra acá. Él dijo en su libro, en Yalkut Shimot, dijo que él tiene algo que recibió de persona a persona, llegó hasta él y vino desde el Maril Diskin, o sea que se libra acá. Y así dijo, en la última guerra, antes de la llegada del Mashiach, la famosa guerra Gog Magog, todas las personas, todos los que son, los que se pueden llamar personas, se van a salvar. ¿Y a quiénes se les llama así? Al que se separa de todo lo que nos rodea, al que se separa de lo común en los pueblos. Y agregó, no estamos hablando acá de los 36 justos de cada generación, no, sino de separarse de las leyes que rigen el mundo. No estamos diciendo que si yo vivo en un país que tiene leyes, no cumplir las leyes, no estamos diciendo eso. Las leyes del mundo, estamos hablando de las costumbres del mundo, del camino que sigue el mundo. De esto tenemos que separarnos. O sea, que no tengamos ninguna conexión con su cultura, con sus diarios, con sus periódicos, con sus libros, con su música. Y sobre estas personas que se desconectan, dijo a Kaush Borju, ustedes son míos, los que se desconectan de todas las cosas, de toda la influencia negativa que nos rodea. Hashem le dice a estas personas, ustedes son míos. Y ustedes se encuentran en otra situación, en un mundo aparte, y por supuesto que nadie va a tener gobierno sobre ustedes. ¿Qué es lo importante entonces? Que cada uno pueda ver, de no darle lugar a esa cultura, la cultura de la calle, digamos, que llega a nuestra casa, ni siquiera un poquito. No es fácil porque el bombardeo es permanente. Nosotros tenemos que saber que el alma nuestra está formada por como si fuera hilitos muy, muy delgados que absorben todo lo que nos rodea y que nosotros estamos influenciados por el medio ambiente. Y es posible ver esto, que cuando una persona crece en un lugar, absorbe del entorno todas las reglas, todas las conductas, todo lo que hace en ese lugar donde creció. Por eso en el Pirkei Avot nosotros leemos que necesitamos vivir en un lugar de Torá, necesitamos estar rodeados de Torá. ¿Por qué? Porque la persona que crece en un lugar de Torá va a recibir la influencia de la Torá, la influencia de la gente que estudia Torá, que enseña Torá, que aplica la Torá. Y si vivimos rodeados de otras cosas, entonces, de gente que está alejada de la Torá y del temor a Hashem, eso es lo que vamos a recibir. Y así los Yudim de generaciones pasadas, ellos pudieron absorber era un ambiente diferente, no había el ataque que tenemos hoy. Hoy estamos en una generación que es muy difícil, con tanto avance de la información y de todo,
todo el tiempo hay cosas que nos atacan. Y no hay una cosa que influya más sobre nosotros que todo esto. Por eso, importante es vivir en un lugar de Torah. Esto es muy importante para todos. Hay un versículo en la Perashá que dice: Atá tedaber et kol asher atzabeja. Creo, no me fijé bien dónde está el versículo, pero por lo que dice, supongo que es: tú hablarás todo lo que yo te ordene. Supongo que esto es lo que le dijo Hashem a Moshe. Nos cuenta acá el Rav Feldman, Rav Ben Zion Feldman. No sé si lo cuenta él o lo cuenta otra persona en nombre de él. Nos cuenta que cuando el Rav Feldman era muy joven, apenas recién casado, bueno, habrá ido muchas veces, fue a pasar Shabbat a la casa de los padres en Tel Aviv. Y una de las personas que hacía tefilá en el Betagneset, Ejal Meir, comprometió a su hija con un joven con un Bajur Yeshiva, un joven que estudiaba en una Yeshiva, que era muy sabio, muy temeroso de Hashem. Y como dice el Pirkei Avot, She'irató Kodemet lejochmató, que su temor estaba antes que su sabiduría. Ahí en el Pirkei Avot dice que cuando el temor está antes que la sabiduría se mantiene. Que si la sabiduría está primero, la sabiduría no se mantiene. Como diciendo que un chico muy, muy, muy centrado y con temor a Hashem, muy constante en su estudio, y que tenía todo tipo de buenas cualidades. Y como es común que el novio llegó a la casa en Shabbat, a la casa de su futuro suegro, la semana posterior al compromiso fue a visitar la casa de su suegro. Y para comer las comidas de Shabbat en la casa con la futura familia suya. El suegro entró al Betagneset junto con su nuevo yerno, ya pronto a casarse, con la hija, y el suegro estaba, le brillaba el rostro, brillaba por todos lados, de orgullo, de satisfacción por el diamante que llega a su casa. Y toda la gente, por supuesto, se asoció en su alegría, deseándole más al Tov, para que la hija con el nuevo yerno construyan un hogar como corresponde en nuestro pueblo. Entre ellos había un hombre con mal ojo que envidió, por algún motivo, envidió mucho al papá de la novia, y dentro de los saludos de Mazal Tov le dijo algo al oído al papá. Le dijo: me parece que hiciste una tontería. Sí, le dice. Este joven apenas hace tefilá. Una vez yo averigüé sobre él y escuché que la mayoría del tiempo Esa es la otra de arriba. la pasa en vano, que no hace absolutamente nada. Por eso, caíste en una equivocación muy grande con este novio, pero lo que está hecho, así le dijo. Todo en voz baja para meterle bien fuerte. El suegro escuchó estas palabras y se quedó petrificado. Y ellos le entró como un veneno dentro de todo el cuerpo. Y en Shabbat a la tarde, el mismo suegro
le dijo a uno de los compañeros, uno de los amigos del Bet Knesset, me parece que caí en un tacho de basura. El mismo joven, él vio que de pronto el futuro suegro había cambiado su cara y que no entendía qué pasaba. Aparentemente su corazón empezó a largar ondas negativas. Y así pasó un Shabbat con una sensación no muy buena. Pero, ¿qué pasó? El Rab Ben Zion, él estaba parado muy cerca del padre de la novia en la noche Shabbat, justo en el momento en que este hombre sacó el mal nombre al yerno. Cuando dijo todas esas cosas, y él se estremeció muchísimo en ese momento de lo terrible, cómo derramó sangre a tantas personas con palabras muy feas. Y él ahí como el que estaba ahí presente, él sintió como que una persona estaba clavando un cuchillo en el corazón de otra. Y él mismo, el Rab Ben Zion, él no pudo comer esa noche. No pudo comer de tanto sufrimiento que tenía. Y, y todo esto lo transformó. Paralelamente, él también conocía muy bien al novio, él lo conocía. Y él sabía con total seguridad de que todo esto era mentira, pero de acá a la China era mentira. Como era su costumbre, él no quiso hablar enseguida, y no corrió a hablar con el papá de la novia. Él prefirió, él estaba seguro que unas palabras bien dichas, podían tener un efecto positivo, pero lo que él ahora podría decir, esto podrían ser como flechas que no iban a tener ninguna finalidad. Y a veces esto podía causar un daño mayor de lo que ya habían provocado. Por eso él dijo, hay que pensar en las palabras antes de sacarla de la boca. Así pensó. Durante todo Shabbat, Rab Ben Zion estaba con mucho dolor y en muchos momentos hasta aguantó llorar. Estaba por llorar, no aguantaba el sufrimiento de lo que estaba pasando, pero no podía hablar de repente por varios motivos. Y como si hubiera pasado por algo muy difícil él mismo. Porque él estuvo ahí al lado del asesino y del asesinado. De los dos estuvo él ahí. Y dijo, ¿qué hacemos? Él pensó, ¿qué hacemos? Dice, esta es una pregunta muy grande. ¿Y cómo yo tengo que hacer ahora? ¿Quién va a creerme a mí? Que yo soy apenas él está, como dijimos, estaba recién casado, tal vez tenía 22, 23 años. Dice, ¿quién me va a creer a mí? Que yo soy una persona joven, frente el que habló era una persona importante en la congregación, una persona mayor, una persona honorable. ¿Y quién me va a creer a mí que tengo 20 y algo de años delante de una persona de 50, 60 años que es conocida en la congregación? Nadie va a creerme a mí lo que yo diga. Se quedó callado durante todo el Shabbat. Volvió a la casa, él vivía en Benebrak, y la noche de Shabbat no pudo dormir, como Javiahol. Medadá Shenató, así, las mismas palabras que está escrito sobre Hashverosh, por esa noche que no pudo dormir. Domingo a la mañana salió camino hacia el Kolel. Él estudiaba en el Kolel de Ponevich, y en el camino se encontró con Rabbi David Frankel, sé que se le braja, uno de los alumnos del Hasson Ish
y del el Rebbe Mibrisk, que era un amigo muy grande de él. Y Rabbi David, que lo vio, que lo conocía muy bien, ya desde lejos lo vio y lo vio venir con algo tenía en el rostro. Algo le pasaba. Por eso cuando se acercó, enseguida le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hoy tienes la cara mala? Lo mismo que le preguntó Yosef al ministro de las bebidas y al ministro de los panificados. Acá parece que lo están tratando a él como malvado siempre. Primero se le cortó el sueño como a Hashverosh, ahora la cara mala como los ministros egipcios. Bueno, Rabbi Zion, él le contó todo lo que pasó. Y el compañero le aconsejó que enseguida vaya a aconsejarse con el Rosh Yeshiva, el Marán Arav Shach. Rabbi Zion, él no siguió su camino al Colel, a estudiar, sino que fue directamente, cambió su camino y entró a contarle al Rav Shach detalles de lo que había visto y lo que tanto le dolía. Rav Shach lo escuchó y le dijo, está muy bien, ¿y qué quieres yo que tú hagas? ¿En qué te puedo ayudar? Y contestó Rabbi Zion, me parece que la única posibilidad cuál es que averiguar cuál es la dirección exacta en Tel Aviv del padre de la novia y que el Rosh Yeshiva viaje conmigo a Tel Aviv y que entre a la casa y hable con ellos. Así, al Rav Shach lo enganchó para que él vaya. Rav Shach escuchó, perdón, y le pareció buena la idea. Dijo, pero yo no conozco al joven. ¿Cómo yo puedo hablar? No es un alumno mío de la yeshiva. ¿Cómo yo puedo aconsejar sobre él y alabarlo sin conocerlo? No puedo hacer una cosa así. No puedo decir algo que no sea la verdad. Rabbi Zion le dijo a Rav Shach, es cierto, pero olvidé decirle al Rab que yo lo conozco muy bien al joven y que yo sé con total seguridad de cómo él estudia, sé que todo esto que dijeron de él es mentira, porque es un joven muy especial, único. Dijo Rav Shach, entonces, enseguida me voy a poner el sombrero y el traje y vamos a viajar a Tel Aviv. Rabbi Zion, él quiso llamar un taxi para llegar más rápido. Pero Rav Shach le dijo, no, vamos a viajar en autobús. Subieron al autobús y cuando Rabbi Zion quiso pagar el pasaje de los dos, Rav Shach le dijo, no, yo voy a pagar mi viaje y también el tuyo. Bien. Durante todo el camino, Rav Shach le estuvo preguntando cosas sobre el joven, preguntando y averiguando sobre su comportamiento, sobre su forma de estudiar, sobre sus modales, sobre sus virtudes, y escuchó todos los detalles. Cuando llegaron cerca de la casa de los padres de la novia, viajaron los dos juntos al autobús y fueron a la dirección indicada. Rabbi Zion se quedó varios metros más lejos de la puerta. Rav Shach golpeó la puerta, el padre y la madre abrieron y se sorprendieron al ver a Rosh Yeshiva, a Rosh Yeshiva Ponevich, que hace en la casa de ellos. Sin ninguna introducción especial, el Rabbi empezó a hablar. Le dijo, yo me encuentro aquí en la zona por un asunto específico. El asunto específico eran ellos, pero no lo dijo. Y por cuanto que escuché que vuestra hija tuvo el mérito de comprometerse con tal joven, pensé, es imposible pasar por aquí sin subir a la casa de ellos y desearles más alto. Y decirles, contarles sobre el diamante que
que van a tener. Este joven puede ser considerado como un hijo de mi casa, dijo el Rav Shach. Un joven importante, muy estudioso, lleno de Torah, lleno de temor al cielo, lleno de buenas cualidades, que se esfuerza en el estudio y que con seguridad en el futuro va a tener un nombre muy, muy grande. Y no cualquiera puede tener el mérito de traer este diamante a su casa. Y así siguió alabando a los ojos de los padres que estaban como un poco confundidos después de lo que habían escuchado en Shabbat, pero se veía la alegría en sus ojos. Y él se separó de ellos con mucha calidez y satisfecho de haber cambiado la idea. Cuando el Rav Shach recibió de los padres de la novia la invitación para el casamiento, él se la mostró a Rav Ben Zion con mucha satisfacción de haber logrado que todo esto siga adelante y que no se interrumpa. Rav Ben Zion terminó el relato. Hoy en día, ese joven es ya abuelo y y él no tiene la menor idea de lo que hizo el Rav Shach por él. Entonces, nadie supo lo que Rav Shach había hecho por él. Y sobre Rav Ben Zion, él directamente ni entró en la foto. Directamente nadie supo que él fue el que escuchó, el que buscó a Rav Shach, el que se preocupó para que todo se arregle. Nadie lo escuchó. Esto está sacado de un libro que se llama Sin Nombre. Así se llama el libro. ¿Por qué? Porque son cosas que en su momento fueron anónimas y ahora, ¿dónde está el Rav Shach, el Rav Ben Zion? Están en el Gan Eden, los dos. Ahora se supieron las cosas después de que ellos fallecieron, no antes. Bueno, tenemos que hablar sobre la foto, porque ahí hay una foto de la plaga del Deber, la peste de los animales. Y si no digo esto, no iba a tener tiempo para más, pero bien. Vamos a contar algo sobre algo que trae el Rav Shabtai Yudelevich, ese es el libro Ajá, conocido como el Magida Yerushalmi, el disertante de Jerusalén. Así se lo conocía al Rav Shabtai Yudelevich. Nos cuenta que la plaga del Deber, es la peste en los animales, por supuesto, fue una epidemia que atacó a todo el ganado que estuviera en el campo, sean caballos, sean burros, sean camellos, sean vacas, sean ovejas, todos los animales fueron castigados, lamentablemente, pero hubo una advertencia, porque Moshe le dijo al faraón que todo el que tenga temor a la voz de Hashem, que guarde sus animales dentro de los establos, dentro de las casas, porque todo el que esté fuera iba a sufrir. Bueno, eso fue en el granizo. Y entonces acá, ¿cómo se advirtió? Bueno, no sé cómo se advirtió. Bueno, esta era una plaga que salía de lo común. ¿Por qué? Porque a la vista estaba que todos los animales de los hijos de Israel, no murió de ellos ni uno en esa noche. Tal cual como Akadosh Baruj Hu lo dijo en un primer momento, inclusive si algún animal del pueblo de Israel tenía que morir esa noche por cuestiones naturales, tampoco moría esa noche. Esa noche no murió ningún animal del pueblo de Israel. Y en cambio, los animales de los egipcios que estaban en el campo, los que estaban en el campo, los que estaban en el campo exclusivamente, ellos murieron todos
mientras que los de Israel, ninguno fue atacado por la epidemia, estando en el campo. Y así, lo primero que hizo el faraón, cuando él supo sobre esta peste, enseguida él mandó enviados a la tierra de Goshen para investigar donde vivían los hijos de Israel y ver si la plaga esta también había golpeado a Israel o no. Y cuando ellos vinieron delante del faraón y le dijeron, nada, ni un animal murió. Entonces vieron que la advertencia de Hashem en manos de Moshe fue precisa, que esta era solamente una plaga para los egipcios. En cambio, a los hijos de Israel quedaron todos vivos. Al respecto, nosotros podemos traer un relato maravilloso, así dice Rabbi Udenevich, respecto a Rabbi Haim Brisk. Un hecho que nos puede traer una explicación a las palabras del versículo y que también vamos a encontrar que tiene otra intención que nos puede a nosotros fortalecer, nos puede encaminar para descubrir los milagros que le sucedieron al pueblo de Israel. Y así contaron el relato. En la ciudad de Brisk había un cochero muy pobre y que todo su sustento consistía era un sustento muy, muy limitado, pero él hacía viajes cortos que se le presentaban de vez en cuando. Y estos viajes, él tenía una carreta que la arrastraba un caballo viejito y muy débil, que apenas tenía fuerza para mover su carreta. En los días de verano, el cochero conseguía algunos viajes y de vez en cuando nada más, porque eran viajes cortos, de acuerdo a lo que podía hacer su caballo. Y también era un poco a la fuerza todo. Pero cuando llegaban los días de invierno y los caminos se embarraban y a veces había también nieve y lluvias, era imposible. Era imposible hacer con el frío y con el hielo y con la nieve. Ahora, él no encontraba ni siquiera entre sus clientes fijos que tenían el verano, tampoco querían viajar con él. ¿Por qué? Porque no era una cuestión de que no quisieran. No era una cuestión de que no quisieran, sino que ellos no querían ponerse en peligro, porque sabían que el caballo no daba para más. Entonces, hacer un viaje con esa carreta, con ese caballo, era algo muy peligroso para ellos y no querían entrar en ese peligro. Y le decían a él, no es por ti, no es por ti. Y nosotros somos tus clientes, pero en el verano nada más. En el invierno no podemos ser tus clientes. Sin alternativa, este hombre, ¿qué hacía? Durante el invierno permanecía en su casa y se mantenían con mucha dificultad con los pocos ahorros que habían podido guardar, tal vez para la vejez. Y bueno, a veces necesitaban préstamos de otras personas. Y había comerciantes, por ejemplo, el que, el que tenía la proveeduría o el almacén, o el que vendía la leche, que a veces no querían darle crédito, porque el crédito era a esperar al verano, que él pudiera pagar, cuando él tendría un poco de trabajo.
Y bueno, y así aguantaba hasta, con la ayuda del cielo, hasta que terminaba el invierno. Finalmente llegaba el verano y nuestro amigo, él empezaba a trabajar un poco, pero, ¿qué pasó? Ese verano pasó algo, él esperaba pagar sus deudas, pero de pronto el caballo anciano se fue al otro mundo. Él terminó sus funciones y después de mucho sufrimiento, terminó. Para el caballo, por un lado, tal vez podemos decir que él consiguió su tranquilidad. Consiguió pasar al mundo de la tranquilidad y ahora ya no iba a sufrir más. Pero para el dueño del caballo, la carreta, esto era una tragedia. Él no sabía ahora qué iba a hacer ahora. No sabía realmente qué iba a hacer. Bueno, este hombre no sabía qué hacer. ¿Por qué? Porque era su fuente de ingresos. ¿Y qué va a hacer ahora sin su caballo? Su fiel caballo. ¿Cómo va a hacer ahora no tiene cómo ganar un centavo siquiera sin el caballo? Las fuerzas de él ya no eran las fuerzas de su juventud y hacer trabajos que requerían esfuerzo físico, él no podía hacer. Y no sabía lo que hacer. Entonces, él a ver, ¿a quién fue a ver? Cuenta acá que empezó a llorar, pero un llanto, uff, lágrimas tremendas, porque pensaba que se iba a morir de hambre, él con toda su familia. Y así fue al Rab de la ciudad, al Rab Jaime Brisk, lo fue a ver. El Rab le preguntó, ¿qué es lo que le pasa al yudí que está llorando tanto? Así le preguntó al Rabbi Jaime. Y el cochero, entre sus lágrimas, le contó que el caballo, que era su fuente de alimentación, lo que servía, que el caballo se murió y él no tenía esperanzas, él no sabía de qué manera iba a poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque no veía una puerta con alguna esperanza para el futuro. Escuchó Rabbi Jaime, escuchó las palabras del cochero, vio su situación difícil, como le golpeó a su corazón piadoso, y pensó, yo no puedo permitir que un yudí esté sufriendo y piense que va a morir de hambre. Y pensó, y enseguida fue a la acción. Se acercó, lo llevó al yudí al patio de su casa, y le señaló una vaca, una vaca gordita que él tenía ahí. Era una vaca que la esposa del Rab ordeñaba todos los días y era el sustento de la casa del Rab. Y le dijo, sin dudar, le dijo, llévate esta vaca y la vendes, la llevas al mercado, la vendes al precio más alto que te den y con el valor compras un caballo nuevo, un caballo fuerte, un caballo especial, que te va a poder permitir ahora tener sustento con buenas ganancias de aquí hasta el final de tus días. Y sobre su sustento, el Rab no pensó en absoluto. El hombre escuchó esto y intentó por todos los medios negarse. Sabía que era el sustento del rabino.
Y el rabino le dijo, esta es mi decisión y yo no voy a cambiar de ninguna forma. Así dijo Rabbi Haim. Cuando el hombre intentó varias veces negarse a llevarse la vaca, finalmente no tuvo más remedio, tuvo que convencerse porque el Rab no cambiaba de opinión y ya había tratado de todas formas. Al final se llevó la vaca del Rab y la llevó al mercado, compró un caballo bueno, fuerte, y con esto tuvo años largos de sustento con buenas ganancias. En cambio, el Rab, él no se preocupó ni siquiera por un momento. Enseguida, cuando se fue el Yudí del patio, ahora se fue lleno de esperanza, él volvió a su cuarto a estudiar. Se centró, se profundizó en sus estudios hasta que hubo una interrupción en los estudios cuando vino la esposa que ella venía a ver a Sherbet, que cuando el cochero estaba en la casa, ella no estaba, ella estaba haciendo algunos trámites, haciendo algunas compras, y no estaba en la casa, y no supo lo que pasó con la vaca. Pero llegó y vio que la vaca no está. Entonces vino al rabbi y le dijo, una tragedia, querido esposo, ¿qué pasó acá? Nos han robado la vaca fue robada, desapareció, ya no está. ¿De dónde vamos a sacar el sustento ahora? Los gritos de la mujer le gritaba a toda voz. Y cuánta fue la sorpresa cuando el mismo Rab, él, fue al encuentro de ella y con el rostro tranquilo le explicó que ella estaba equivocada, que la vaca no fue robada. Le dijo, por favor, tranquilízate, le dijo el Rab. No fue robada la vaca, Jalila va a ser robada. La vaca subió al cielo, tal cual como estaba. Así como estaba, subió al cielo. Bejayai, Hayoti y Shlimutat. Yo puedo, por mi vida, asegurarte que la vaca está íntegra, está viva y está con toda su pureza. Y yo mismo soy el responsable de todo esto. Así le dijo el Rab y volvió a su estudio. Detrás de este relato, nosotros podemos encontrar una señal a las palabras del versículo y podemos encontrar algo especial, algo adicional. Cuando nosotros vemos, ¿qué dice el versículo? Veine, lo met migne Israel ha dejado. ¿Qué vemos? Dice, y vimos que no murió del ganado de Israel ni siquiera uno murió. ¿Y cómo se explica esto? Se explica todo esto, por supuesto, con una, se explica con una explicación. Estamos hablando muy bien. Te lo podemos ver con una explicación del milagro, que había un cuidado especial en la protección de los animales de Israel, de que ninguno sea afectado por esta epidemia que atacó toda la tierra de Egipto. ¿Qué vamos a decir? Nosotros podemos explicar que también cuando el faraón mandó a uno de sus enviados, o a varios, a la tierra de Goshen, ellos pudieron ver en verdad que
no había muerto ningún animal de los hijos de Israel, ni siquiera uno. En esa oportunidad, ellos pudieron, vamos a decir, rastrear o encontrar el motivo que provocó esto. ¿Qué motivo provocó que no muera ningún animal? Que de los hijos de Israel no haya muerto ni siquiera uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Es como un trabalenguas. ¿Cuál es la diferencia con el pueblo de la tierra, con los egipcios? Que Beamotem, a ver, Beamotem, Memamishototam, Lesarkeem y Shin Bilbad. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás y el pueblo egipcio? El pueblo egipcio usaba su ganado, lo utilizaba solamente para su propio beneficio. En cambio, los hijos de Israel lo utilizaban para cumplir preceptos, para, como vimos en este relato, el rey Mibris tenía una vaca, ¿y para qué la usó? La usó para cumplir una misma, y esta es la finalidad de la santidad y de la pureza. Entre los hijos de Israel, los animales no son simplemente animales, sino que para ellos los animales los podemos utilizar con darle una utilización, un sentido espiritual también. Cuando nosotros con ellos hacemos misvot, cuando hacemos buenas acciones y cuando hacemos acciones de favor entre una persona y su compañero. Y como los preceptos entre una persona y el cielo, también cuando nosotros utilizamos los animales para el sustento, entonces todo el sustento necesita, o no es necesario, sino para qué, para poder cumplir los preceptos como corresponde. Nosotros necesitamos el sustento. Para cumplir Mitzvot necesitamos dinero para cumplir Mitzvot. Entonces, ¿qué pasa? El sustento ahora se eleva. No usamos nosotros el sustento solamente para comer, para llenarnos la panza y para tirarnos a dormir boca arriba. No, utilizamos el sustento para poder servir mejor a Shem, para cumplir mejor los preceptos, para ayudar a nuestros compañeros, para hacer misvot uno con el otro y para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el camino de la Torá, en la tradición de nuestro pueblo. ¿Y para qué? Para formar una generación de hombres y mujeres que estén cerca de Hashem. Todo esto transforma, todo lo material lo transforma en espiritual. Entonces ahí entendemos que del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Con este tipo de animales que nosotros utilizamos para cumplir la voluntad de Hashem con amor, entonces no es nada asombroso que ninguna epidemia los pueda atacar. Y está muy claro por qué no murió del ganado de los hijos de Israel ni siquiera uno en esa noche.